Un muy especial agradecimiento a quien por entonces, año 1982, era teniente, hoy Comodoro Gustavo Aguirre Faguet. Buenos días, bienvenido y gracias por estar atendiéndonos, Gustavo. Buenos días, muchas gracias a ustedes por tener esta vivencia y esta llama encendida de nuestras queridas Malvinas y de la Fuerza Aérea. Como decimos nosotros habitualmente aquí en el programa, ¿no? Malvinas en primera persona, no opinar desde afuera, sino tener los relatos desde adentro. Gustavo, ¿cómo se incorpora a la Fuerza Aérea? ¿Esto es una cuestión de familia? Siempre me gustaron los aviones. Yo fui cadete del liceo, también del Liceo San Martín, hice la secundaria allí y me acuerdo que con algunos compañeros ya, cuando estábamos en segundo año de la secundaria, ya pensábamos que queríamos entrar a la escuela de aviación. Así que le apuntamos a eso. Por supuesto, los aviones siempre me interesaron. Claro. Seguramente lo que es la Fuerza Aérea, la institución, la fui conociendo con mi educación, ¿cierto? Pero sí quería volar esos aviones de combate, era esa mi vocación seguro. Ingresé en el año 73 y como sabes, después de la secundaria, después de egresar el quinto año del liceo, entramos en 73 en Córdoba. Tengo una familia que papá, abuelo, bisabuelo, tíos, abuelos de ejército, por lo menos la familia paterna. Materna no es así, pero los Aguirre son varias generaciones. Por empezar que somos bastante criollos y dentro de eso con bastante relación con nuestro ejército. En la escuela de aviación son 5 años para recibirte de aviador, así que a fin del 77 tuve mi brevet de aviador allí en Córdoba. Se hacía un curso muy bien hecho. Aprecio y agradezco a los instructores que tuve en aquellos tiempos. Volábamos más de 200 horas y teníamos el Mentor, el B-45, el Biscard y el Morán Sunier, y se hacía un curso muy completo. La preparación en cualquier escuela militar es muy intensa, pero para ser piloto de un avión de combate, por sobre todas las cosas, con todo lo que esto implica, deberá ser más que interesante, pero a la vez muy exigente también, ¿no? Era muy exigente. La vida de la escuela de aviación era exigente, tanto en el ámbito así intelectual como militar. Claro. Me acuerdo que teníamos actividad hasta los sábados, o sea, era un instituto, teníamos clases de lunes a sábado y egresamos un poco menos de 30 aviadores. Después hay otras ramas, pero mientras sos cadete, uno va dividiendo los estudios y la formación en 3 áreas, los que van a continuar con ingeniería aeronáutica, que completan luego de estos 5 años, completan en la Escuela de Ingeniería y mismo en la Guarnición Córdoba, los que son del cuerpo general, que van a hacer artillería antiaérea, radares, comunicaciones, de todas esas áreas de apoyo, digamos, a la actividad aérea, y los que queríamos ser aviadores, que hacemos el curso de aviador ahí en la escuela. Y dentro de los aviadores luego tenés 3 áreas que un poco que uno elige, pero después también tenés que invocarle dentro del cupo y el orden de mérito para especializarte luego como aviador de combate, aviador de transporte o de helicóptero, ¿no? ¿Y qué se siente cuando se pueden colgar las alitas en el pecho? No, muy bueno. Yo lo viví, mi instructor fue el Huemul. En aquel momento yo era teniente, como dijiste vos. Sí. Y él era primer teniente Janet. He tenido otros instructores también, ¿no es cierto? Pero el que me tocó en la escuadrilla y que desde el primer vuelo hasta el último éramos 3, 4 alumnos y me enseñó a volar y a hacer el primer aterrizaje solo en el B-45, eso es inolvidable, el cual entre otros instructores, pero especialmente a le estoy muy agradecido. Claro. El gringo era bastante exigente. Me acuerdo que tenés que estudiar el avión, hacer bien las maniobras y estudiar bien las emergencias y además hacer la vida de cadete, que tenemos el pabellón estudio y toda la parte militar y disciplina, o sea, de un instituto militar, o sea que eran días muy exigentes, pero realmente lo disfruté luego de Malvinas en el 83, también me vino muy bien para acomodar el espíritu. Haber sido yo instructor también de la Escuela de Aviación
y formar. O sea, es muy lindo recibir alumnos que les gusta, que tienen vocación, pero la mayoría no ha volado antes, Claro. O ha volado muy poco, y enseñarle a volar, enseñarle lo que es la actividad aérea profesional es muy lindo, así que también lo hice como instructor y es muy lindo. Nos contaba de sus antecedentes familiares de ejército, ¿no? Seguramente en las charlas familiares el tema estaría. Hay muchas diferencias en lo que es el espíritu, la formación, la idiosincrasia respecto de Fuerza Aérea con Ejército. ¿Qué arma habían cruzado sus familiares? Mis abuelos y anteriores habían sido de caballería. Ajá. Y mi papá, me acuerdo que me contaba Juan Bautista, y mi abuelo también era Juan Bautista Aguirre. Ajá. Él en esa época podía elegir la misma arma del padre, pero justo en ese año hubo una exigencia mayor y tuvo que hacer una prueba con caballo, y el caballo que le tocó, se ve que no pudo cumplir todas las exigencias, así que mi papá fue del arma de ingeniero, y mi viejo ya no lo tengo, pero me acuerdo en estas fechas, así el 2 de abril o 1 de mayo o Sí. el 10 de agosto, mi viejo no se le escapaba, el primero que me llamaba a la mañana por felicitarme por la Fuerza Aérea. Tenemos la misma vivencia, y es más, o sea, la Fuerza Aérea nació con el Ejército, ¿no es cierto? La aeronáutica empieza en 1912, pero fue una unión así civil, militar, y dentro de lo militar era el arma de Ejército, seguramente relacionada con la artillería y con la como ver más allá en el campo, etcétera. Y después cuando se crea en el 45 y se separan, mi papá alguna vez me contó que a él le ofrecieron, él estaba en el colegio militar, y cuando se separó la aviación militar y se formó la Fuerza Aérea, a él lo habían invitado, y él quería seguir como ingeniero, y seguir la tradición del Ejército. Pero me contaba que el compañero de banco de él, por apellido, era Agosti, que después fue el número 1 en la Fuerza Aérea. Claro, sí. Y Agosti, él sí, se pasó del arma que estaba haciendo en el Ejército, en el Colegio Militar, sí, se pasó a esa Fuerza Aérea que se estaba creando. Qué bárbaro. Así que compartimos totalmente alma y espíritu militar y el amor a la patria, pero seguramente tenemos diferencias entre ellas. Yo creo que, por ejemplo, somos un poco más prácticos en el buen sentido de la palabra a veces, y a veces como defecto. Yo lo veo con compañeros míos que tengo que están en estas instituciones que son más antiguas, es como que ellos tienen un aprecio mayor a formalidades de uniforme, de símbolos, y en la fuerza sí tenemos el respeto, pero a lo mejor a veces somos un poco descuidados, o hemos sido un poco descuidados en esas tradiciones y demás. Tenemos tradiciones muy típicas, muy centrales y muy de grupos así de pilotos de combate, pero a veces como institución ha ido creciendo en estos últimos tiempos, pero es como que inicialmente, yo por ejemplo me acuerdo de joven, tenía un compañero mío que había pasado, que estaba en el Ejército y que estaba en Patricio, y amaba esa gorra con esa pluma, y yo estaba preocupado por el avión que me tocaba, que tiraran bien las ametralladoras, que tuviera bien que el motor que ande bien, pero no tenía, me llamaba la atención, me parecía raro que tenga tanto respeto, tanto amor por algo que era simbólico, histórico. Bueno, yo creo que son pequeñas diferencias, ¿no es cierto?, que me parece que son vocacionales también, ¿no? Y escuchándolo a uno se le ocurre que puede pasar también por una cuestión, esa practicidad, por una cuestión del ámbito en el que se desempeñan. En el aire hay que acelerar los recursos al máximo y tener todo, no da tiempo a más, es un instante y nada más. Sí, pero dentro de esas cuestiones, yo la verdad que también aprendí de mi viejo y la hermana de mi papá que vive, que ella ama las instituciones. Ella ve un soldado y se acerca para saludarlo, o darle un beso, dice, ¿me permite? Le quiero dar un beso a buen soldado de la patria. Tiene cosas muy lindas también, seguro. Ser así y tener tanto amor por esos símbolos. Mi tía Mechi, Mercedes Aguirre, vive en La Plata y tiene 92 años y es un personaje, bueno, pero son esa gente que en esos días, el 25 de mayo, 9 de julio, 1 de mayo, que hacen esos saludos y ese alto en el día, se extraña, porque marca la diferencia con otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Que seguramente también tenemos exigencias diarias de coyuntura, pero es lindo tener ese espíritu, que escuchás un
una banda, un tambor, un clarín y se te pone la piel de gallina. Bueno, eso es lo que hizo que uno entrara en esas instituciones, ¿no? Seguramente. Nos ubicamos en situación ya encarando lo que fue el año 1982. ¿Qué destino tenía por aquel entonces, Comodoro? Bueno, yo, como te decía, el espíritu era para ser piloto de combate, así que Dios quiso que estuve dentro del cupo para ir a la escuela de caza, que era en Mendoza. Allí volé las exigencias del curso de piloto de combate. Sí. Y luego de allí, a fin del 78, fuimos a Reynolds a volar a 4 Skyhawk con otros compañeros míos. Éramos casi 10, fuimos a Reynolds. Y estando en Reynolds, en A4, a fin del 79, llegó para sorpresa de todos, porque éramos alférez, el primer grado militar tenía menos de 200 horas de A4, llegó un mensaje que nos mandaban a 2 pilotos de Reynolds y a 2 pilotos de Mendoza, que estaban volando a A4C, a Tandil, que se estaba formando la 6ª Brigada Aérea con los Dagger, que habían llegado unos meses antes de Israel. Y así que en diciembre del 79 ya estaba en la 6ª Brigada en Tandil, hice el curso de piloto de Mirage M5 durante el año 80, ya había ascendido a teniente, y el 82 nos sorprende. Yo era, además de volar el M5, el Dagger, también volaba el Cessna, un Cessna 182, un avión de enlace para ir a buscar documentación o llevar a alguien a Buenos Aires. Tenemos ese avión, y ese 2 de abril volvía porque lo había llevado al jefe de brigada a una reunión importante, que seguramente él sabía y yo no, en Buenos Aires. Y el 2 de abril volvía solo a la mañana, y buscando broadcasting, me acuerdo ahí por la zona, seguramente cerca de donde están ustedes, en el aire, buscando las broadcasting o la misma radio de ustedes. Por ahí escucho la marcha de San Lorenzo, escucho muchas marchas militares. ¿Qué habrá pasado? Me acuerdo que sentí eso y después seguí vuelo porque estaba arriba de nubes y así estaba bien entrecortada la visibilidad, así que era tempranito. Cuando aterricé ese 2 de abril en la 6ª Brigada, ahí me desayuné de todos los acontecimientos del día, y había un gran movimiento. Me imagino. Y a partir de ahí, ¿cuándo se produce el traslado de ustedes hacia el Teatro de Operaciones? ¿Pasaron muchos días? Fueron días intensos, porque el mismo 2 de abril seguramente había planes, pero sinceramente había, no solamente a mi nivel, a muchos niveles se mantuvo muy en secreto toda la operación, pero ya ese 2 de abril temprano aterrizaron unos aviones Boeing de la Fuerza Aérea para llevar pertrechos y personal y logística, y se había organizado logísticamente. La base nuestra iba a ser San Julián. La brigada que tenía que armar San Julián y armar toda la logística era Mendoza, la 4ª Brigada, así que había mucha gente y aviones que iban llevando esto. Pero inicialmente, me acuerdo, ese 2 de abril a la tarde, nos llamó el jefe del grupo aéreo, que era un ser excepcional y muy, muy profesional, Rodríguez Tomás, era Comodoro. Nos reunió a los pilotos y le dijo: señores, estoy escuchando y viendo muchas reuniones, acá tenemos mucho trabajo, y cuando tengan un minuto libre quiero que empiecen a estudiar todo el armamento británico, quiero saber todo de los buques ingleses, de los misiles y de los cañones y de las capacidades británicas en Malvinas. No quiero más reuniones diplomática, política o que se hable de otra cosa. Acá tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender, así que nos puso en onda, como decimos, muchachos, estamos en guerra con Gran Bretaña, así que a ponerse las pilas. En esa primera semana íbamos a ir a San Julián, pero inicialmente nos desplegaron en escuadrillas a Comodoro Rivadavia, porque la flota, recuerda que todavía estaba por el norte, así que había ir acomodando. Mirage, Moreno, acá desde Buenos Aires también tenían trabajo de defensa aérea, y fuimos de acuerdo a lo que informaban los Boeing y la inteligencia argentina, se fue desplegando más hacia el sur, pero inicialmente operamos unos días desde Comodoro Rivadavia con los Dagger, y luego de una semana, 10 días, fuimos desplegados a la querida base de San Julián. Uno se imagina, ¿no? Siguiendo cada una de sus palabras en ese relato, pretende imaginar lo que pasaría por la cabeza de ustedes al sentirse tan cerca de la posibilidad de entrar realmente en combate. ¿Qué había? Había mucho, pero realmente esto que yo digo así de movimiento y despliegue,
realmente fueron días de mucho trabajo y de intenso trabajo. Seguro. Y además, en esos días, también yo fui teniente durante el 82 y era el último de la escuadrilla, ¿no es cierto? Para el jefe de escuadrilla, que es un capitán, hay un primer teniente, que es jefe de sección, y la escuadrilla son 4 aviones y la sección son 2. Y yo era el número 4. Pero teníamos no solamente que activar y movilizar y ayudar con toda la cuestión logística y de estudio y de cartas y de posibilidades tácticas, sino también empezamos con los días a probar diferentes tipos de bombas, diferentes tipos de espoletas. O sea, había una preparación práctica e intensa en todos esos días. Y en nuestras horas de charla, Ricardo Volponi de Tres Arroyos, que de los 4 pilotos que éramos compañeros así de promoción, que habíamos hecho la escuela de aviación, mis otros 3 compañeros quedaron en Malvinas, quedaron en el Atlántico Sur, fueron derribados y murieron en combate. Uno de ellos es Ricardo Volponi, y me acuerdo que era gran lector así de anécdotas y de historia de aviones de combate, de la Segunda Guerra. Sí. Sabía mucho. Y me acuerdo el entusiasmo y cómo decía, ¿te das cuenta, cabezón? Me decían a mí, cabezón, que vamos a tener el RAF y vamos y los Harrier, sabía mucho del Harrier y del Sea Harrier. Realmente tenía dentro de esa incógnita o interrogaciones profesionales, ver bien y estudiar y saber en qué cosas nos parecíamos y en qué otras capacidades podíamos explotar que pudiéramos ser mejor y estar atento a las clases, qué trabajo nos pedían de performance, en qué era mejor el Harrier o en qué era mejor el Mirage, además del trabajo que teníamos y de la actividad diaria, pero estaba esa parte así profesional que además también nos daban trabajo. Y yo confieso que en esa época uno después aprende profesionalmente que mis superiores, el capitán o jefe de escuadrón, que ya es un mayor o vicecomodoro, sabían y nosotros ignorábamos muchas cosas, ¿no es cierto?, de la teoría del vuelo y de combate y demás, pero era muy, entusiasmaba mucho, digamos, profesionalmente todo lo que estábamos aprendiendo y todo lo que estábamos practicando. La fecha que la Fuerza Aérea ha quedado marcada a fuego es la del 1 de mayo, del bautismo de fuego. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Qué tareas fueron desarrollando? ¿Hubo cambio de base? Nosotros, dentro de los preparativos, yo siempre digo que nuestras queridas Islas Malvinas son nuestras, son argentinas, sí, sin duda. Pero hay que recorrer 300 millas de agua y de mar para llegar. Y para que se ubiquen nuestros oyentes, es como ir a Córdoba. Claro. Así que son unos minutos de vuelo. Bueno, eso lo probamos inicialmente desde Comodoro y además para que nos conozcan las tropas nuestras, los que ya estaban allá. Comodoro era una base impresionante de movimiento de Boeing, de Hércules, de mismos aviones de aerolíneas argentinas que iban a la pequeña plataforma del puerto argentino a dejar pertrechos, carga, munición. Iban y volvían. Gracias a eso fui con Juan Bernard, otro compañero mío caído en Malvinas. Tuvimos la oportunidad de aprovechar, el jefe de escuadrón nos autorizó y fuimos 2 veces. Mientras llevaban pertrechos y volvían y carga, iban y volvían de Comodoro, tuve la oportunidad de pisar suelo malvinense y caminar por Puerto Argentino y ir a la ciudad y volver y pasar todo el día con nuestros camaradas que estaban defendiendo el aeropuerto y ya a fin de abril también con la intensidad de lo que se veía en la flota ya más cercana. Claro. Nosotros ya después del 26, 27 de abril, no recuerdo, nos ubicamos en San Julián. En San Julián hubo que preparar toda esa, porque es la característica de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? O sea, de un pequeño aeródromo con una buena pista y sin logística, se puede armar una base aérea, llegan los camiones con la logística, llegan los vehículos con artillería antiaérea, llegan los camiones con munición, los camiones con combustible que se esconden, pero se arma una poderosa base aérea de una pista como San Julián, que era prácticamente una pista aislada en nuestra Patagonia. Claro. Pero eso es trabajo de mucha gente. Y bueno, eso ya para fines de abril ya estaba listo, y me acuerdo que hubo una amenaza de bombardeo, que fue más que nada trabajo electrónico de radares, pero sí nos evacuaron y ordenaron la evacuación de todos los aviones para Tandil.
fueron los aviones, a mí no me tocó, yo me preparé para ir, pero no me tocó llevar un avión, así que me quedé en San Julián, en un refugio, un probable bombardeo a la base nuestra, que no ocurrió, y los aviones ya para el 29 de abril 30 ya estaban de regreso. Y el 1 de mayo se habían armado diferentes planes y escuadrillas que tenían que salir, y eso es una pizarra que tenemos en la sala de pilotos. Entonces tenés que estar de alerta, te pones el equipo, no puedes estar 24 horas todos los días de alerta, entonces se arman cuadrillas de alerta. Esa madrugada, recuerdan que fueron los ataques de los Harriers, los ataques de los Vulcan sobre Puerto Argentino, el intento inglés de neutralizar la pista, que era lo que más les preocupaba, pista, comunicaciones y radares argentinos en Malvinas. Bueno, una exigente misión de los Vulcans para hacerlo, pero no fue suficiente porque erraron y se dibujó luego los efectos de las bombas. Ellos pensaban que estaban neutralizando y realmente nunca estuvo inutilizada, siempre estuvo muy bien defendida la base aérea de Malvinas, en Puerto Argentino. Pero bueno, ese 1 de mayo estuve al mediodía, en diferentes salidas que hubo, pero la nuestra, la de Los Tornos, llegó una orden fragmentaria que venía de la Fuerza Aérea Sur. El comando de la Fuerza Aérea Sur estaba en Comodoro Rivadavia, y de allí venían las órdenes a las diferentes bases de despliegue. Había unos buques que estaban bombardeando y hostigando a nuestras tropas y nuestra gente en Puerto Argentino, así que ese fue nuestro blanco. Estuvimos en los aviones ya después del mediodía, me acuerdo que se demoró porque no estaban bien ubicada el blanco, pero ya sabíamos que iba a ser blanco, así que ya sabíamos qué tipo de bomba, qué tipo de espoleta, ya estaban los aviones cargados. Volvimos otra vez a bajar, nos llevaron un sándwich, algo para comer, porque habíamos estado mucho tiempo en espera, y ya cuando se definió todo, otra vez arriba y urgente despegue, y salimos Di Meglio, jefe de escuadrilla, el número 2 era Román, correntino, que está radicado allá en Tandil, y yo era el otro numeral. Y despegamos cerca de las 3 de la tarde, y nuestro blanco era estos buques. O sea, me tocó como podría haberle tocado a otro, porque eran diferentes misiones. A la mañana ya habíamos tenido pérdidas, nosotros, ¿se acuerdan? En combate el Charlie Perona con Mirage M3, Ardiles que lo derriban también en combate con Harrier, el mismo García Cuerva, pocos minutos antes de nuestro ataque a los buques también intenta aterrizar en Puerto Argentino y lo derriban. Estábamos viviendo que el fuego enemigo había empezado, pero era la primera vez que se iba a atacar buques misilísticos en la historia. O sea, no había. Estudiamos toda la teoría, vimos si atacábamos con ángulo, atacábamos a gran altura. La ventaja al ir rasante era que nos veían o podíamos sorprender de alguna forma, pero pasábamos arriba de todos los calibres y toda la munición, todos los tipos de misiles que tenían. En cambio, a gran altura perdíamos sorpresa, pero teníamos menos armas que llegan a esa altura. O sea que fueron discusiones todavía, bueno, nos tocó a nosotros como prueba de toda esa teoría. Gustavo, lo interrumpo un momentito en el relato. ¿Cuál era la función de cada integrante de la escuadrilla? Usted nos decía, bueno, el líder, el capitán Norberto Di Meglio, el numeral 1, el primer teniente César Román, y usted como numeral 2, ¿qué función cumple cada uno? ¿Qué rol le toca a cada uno dentro de lo que es la actividad de la escuadrilla? La escuadrilla, si bien en el avión está solo, es un avión monoplaza, o sea que cerrar la cúpula y estás solo, y tenés todo tu sistema para operar solo, pero eso es un equipo. La planificación la hace el jefe de escuadrilla. Nosotros teníamos una planificación estándar, pero cuando llegan las misiones acomodas ese estándar a la realidad del día, de la hora, del tipo de momento. Entonces, y eso lo guía el jefe de escuadrilla. Y entonces, pero cada uno de los tres, si le llega a pasar algo a él, queda Román a cargo y yo lo sigo a él. Yo soy, en esa época, ¿no es cierto?, es el último cargo. Simplemente tengo que seguir la escuadrilla y apoyar. Por ejemplo, nosotros en esa época no teníamos radar warning, que es un radarcito que te avisa si viene algún enemigo o de qué lado viene. Entonces teníamos que mirar visualmente. Pero para que tenga una idea, íbamos muy bajo, en la zona de combate íbamos muy bajo. Entonces tenía que volar, mantener la formación de la escuadrilla para no romperla, porque la idea nuestra era ir volando lateral, uno al lado del otro, con unos más o menos 50, 100 metros lateral de distancia, pero presentar la misma
prioridad de amenaza a cualquier blanco enemigo que esté adelante. Bien. Teníamos que estar parejitos. Sí, sí. Pero a su vez teníamos que mirar la cola de cada uno. Yo tenía que mirar la cola del número 2 y del número 1 para avisarles si venía algún Harrier a atacarlos. Y ellos también tienen que hacer lo mismo. Cada uno mira la cola de su compañero del lado para ver que esté liberado el espacio aéreo y que no venga ningún misil ni ningún Harrier con cañones. Seguro. Y además teníamos comunicaciones, también tenés trabajo, porque además de tener tu actividad en la cabina, teníamos una frecuencia en común para darnos órdenes y contestar entre nosotros, entre los tornos, pero además tenés en frecuencia otras escuchas, que por ejemplo uno está responsable de escuchar la Torre de Malvinas, otro escuchar a un avión relé, que había un avión a gran altura que nos podían llegar alguna contraorden, algún aviso de la Fuerza Aérea a través de estos aviones que se comunicaban en radio con nosotros. Así que teníamos trabajo así en equipo, pero todo, digamos, habíamos estado practicando y trabajando de no hablar, eran señas con las manos o señas con las alas. Es muy poco lo que hemos hablado entre nosotros porque era electrónicamente, le anticipamos la posición a los ingleses. Sí, seguro. Si usamos la de los equipos de radio, así que era todo que había sido estudiado antes. ¿Por qué torno la escuadrilla? El origen de cada ataque, de cada misión que te toca cuando estábamos desplegados en San Julián, es una orden fragmentaria, es un formulario que venía como si fuera un telex del Comando de la Fuerza Aérea Sur, y ahí dice una serie de ítems, qué tipo de blanco, en qué coordenadas, qué tipo de avión va a neutralizar ese blanco, ese ataque objetivo naval, o qué tipo de misión. Y dice, van 3 Pucará, o 2 A4B, o 3 M5, y también dice el nombre, dice la escuadrilla indicativo Tucán, Perro, Ángel, y bueno, a nosotros nos tocó torno, pero eso viene ordenado. Entonces dentro de la Fuerza Aérea Sur ya saben que si viene alguna orden en el radar, le dice a los tornos vuelvan o ataquen o regresen o apresuren, o sea, viene alguna orden para los tornos. Entonces es un indicativo que ya venía ordenado. ¿Hubo reabastecimiento en el vuelo antes del ataque? Sí, nosotros dentro de esa orden fragmentaria uno sabe que combina el ataque con otros aviones. Teóricamente el ataque nuestro iba a estar combinado por Canberra, que estaban en Trelew, y los A4, que en esos días estaban en Río Gallegos. Pero el A4, en la misión, ellos tienen capacidad de reabastecimiento en vuelo, tienen una prueba en la cual pueden completar el combustible en vuelo gracias al acercamiento de los Hércules, el avión madre, pero el Mirage tiene una performance superior, si se quiere, en cuanto a velocidad, o sea, son aviones con diferentes características. El Mirage es más rápido, más penetrante, pero no tiene capacidad de reabastecimiento en vuelo. Eso hacía que las líneas nuestras de ataque eran muy conocidas por los ingleses, porque nosotros no nos quedaba otra de ir casi en línea recta, por lo menos hasta las cercanías del Estrecho de San Carlos, un poco más al norte, al sur del Estrecho de San Carlos, pero hasta ese sector íbamos prácticamente en línea recta. Y luego podíamos dar alguna sorpresa con algún tipo diferente de ángulo de ataque o de altura o demás, pero la navegación nuestra desde el continente argentino hasta las islas no era una sorpresa porque tenía que ser línea recta. En cambio los A4B, A4C o Super Extender son aviones que tienen reabastecimiento y ellos podían irse más al sur de las islas o más al norte, reabastecer y atacar de diferentes trayectorias. Nosotros habíamos ido en altura porque tenemos que cuidar el combustible. Y en este 1 de mayo descendemos, te cuento un poquito en detalle cómo fue el ataque. Sí, por favor. Ese 1 de mayo, ya al pasar el estrecho de San Carlos, nos dimos cuenta de que una sección de Harriers nos habían cruzado, el radar nos había avisado que había una patrulla aérea de combate enemiga en la zona, pero por la trayectoria que llevaban nos dimos cuenta de que no iban a ser una amenaza inminente. Y quedaban pocos minutos para el blanco, el avión a esa velocidad avanza 7-8 millas, o sea, unos 10-15 kilómetros por minuto, entonces ahí sí aceleramos como para velocidad de ataque, unos 500 nudos, 520 nudos,
y ya sabíamos que el blanco aparecía en cualquier momento. Y cosiendo, corrigiendo y bordeando la costa malvinense, que aparte de muy bonita, muy linda, es muy irregular, de rocas, de playas, de istmos y península. Así que cuando llegamos a la bahía Anunciación, que era donde debían estar los buques, no estaban. Y ya estábamos con el combustible que estaba planificado para llegar con el combustible justo, atacar y escapar, y con el combustible justo para poder regresar al continente, a San Julián. Claro. Di Meglio, una de las pocas cosas que nos dijimos, como se dio cuenta que estábamos en el mínimo, dijo 2 minutos más. Y seguimos volando, y al pasar esa última península aparecen los 3 buques ingleses que habían estado bombardeando, pero en ese momento se alistaron como si fueran un triángulo abierto para defenderse, habiendo sido alertado de nuestro ataque. Nos cruzamos ahí, Román le pasa muy cerca, había un helicóptero británico que seguramente había estado arreglando el tiro y estaría como de alerta radar de los ataques aéreos. Y ahí ya en pocos segundos pasan muchas cosas. Habíamos pensado atacarlos a un solo buque, pero de la forma que estaban, cada uno atacó el suyo. Di Meglio pasó cerca del mío, pero atacó otro avión que estaba en el medio. Como yo estaba más hacia el lado del mar, al sudeste, ataqué el buque que estaba más al sudeste, de popa a proa. Como buen teniente no cumplí la orden que teníamos de continuar rasante, sino que la mira me daba en el agua y tenía que esperar unos segundos para atacar, y se ve esa ansiedad de poder tirar con cañones. Levanté la nariz y la bajé así con G negativa, ¿no es cierto? Hacer una maniobra brusca y rápida, y ahí sí pude meter en la mira de cañones a este buque. Por supuesto, cuando bajé la nariz, cuando levanté lo tapo en visión al avión, pero cuando bajo nuevamente la nariz se ve el buque, pero era prácticamente era un cono de fuego, o sea, me tiraron con todo. Era como toda una munición gruesa, fina, mediana, que se venía hacia mi avión, pero no me tocaba, o sea, pasaban al costado y yo tenía que continuar unos segundos para acercarme a la distancia de bombas, pero en esos segundos tirando también con mis cañones. Claro. Tiré desde proa hasta popa con mis cañones, y cuando estaba la nariz a muy baja altura y nosotros ya teníamos arreglada la mira, pero prácticamente la mira con un vuelo rasante y con el tipo de bomba que teníamos, era casi que la nariz del avión. ¿Te acuerdas que el Dagger, viste que tiene una nariz bastante pronunciada, sí, una nariz larga, muy bonito el avión? Y bueno, era prácticamente la visión de tocar con la nariz la popa del avión. En esa proximidad, ahí teníamos que pulsar el botón de bomba, y salían bombas de 250 kilos con bombas frenadas. Así que hice eso, pero en todo momento con tiro muy, muy concentrado sobre mi avión. Eso hice que apenas tiré, conseguí mi trabajo, que era ese, tirarle las bombas y cañones al buque. Salí hacia el mar, me zambullí un poco más porque por las antenas del buque había tenido que levantar un poquito, pero volví otra vez a pegarme al agua y me alejé 2 o 3 minutos, que son larguísimos, 2 o 3 minutos, como yendo a Sudáfrica. Me quería alejar de ese buque que me había tirado tanto. Y luego empecé el ascenso, ya no los vi a los buques, ya no los tenía a la vista, estaba preocupado por mi navegación y por los Harriers que venían a perseguirnos. Así que no nos hablamos en la salida. Lo único que Di Meglio, lo único que dijo fue, después que él atacó, Román también atacó. Se estila en las salidas de ejercicio, decir 1 saliendo, 2 saliendo, 3 saliendo. Pero acá lo único que dijo 1, y el 2 tenía que contestar 2, y el 3 tenía que contestar 3, nada más, mínimo de comunicación. Y nadie dijo nada. Y volvió a decir 1, se ve que nos demoramos 2 segundos, Di Meglio era bastante exigente. Y ahí rompió el silencio de radio, pensando que habían derribado alguno. Le dijo, contesten, boludos. Y ahí el 2 dijo 2, dije 2, y el 3 dijo 3. Así que sabíamos que estábamos los 3 vivos a la salida. El otro inconveniente era pasar arriba del puerto argentino, que sabíamos que había mucha artillería y los mismos buques ingleses, así que tomar altura, perdimos un poco de velocidad. Bueno, ahí ya nos persiguieron los Harriers. Y tenemos una pequeña anécdota, porque el Harrier es un avión que tiene una gran reacción, tiene mucha aceleración, y tenía una capacidad de mira y de misiles de toda distancia, era electrónicamente muy, muy avanzado.
así que era realmente temeroso su capacidad. Y sabíamos que nos venían siguiendo. Di Meglio había empezado rasante la primera parte, Román se había ido muy alto y como él estaba más cerca de la costa estaba delante de todos, y yo estaba rezagado porque me había ido hacia el sudeste, claro, y venía tomando altura y con poca velocidad, así que el radar me dijo que me venían siguiendo estos Harriers. Pero lo único que me tocaba a mí era continuar el ascenso y lo más alto, que era lo mejor para nosotros, y además por combustible, si no hacía eso no llegaba a San Julián. Y apuntándole al sol, así que el sol adelante, a esa hora del día, la última hora del día, un sol redondo, radiante arriba de las nubes, y poco ves, es muy difícil ver para adelante, así que confiando en el equipo del avión y regresar a casa. Pero esta persecución de los Harriers se iban acercando en distancia, y tuvimos una previsión que la hizo el comando, que la había hecho el comando, de una escuadrilla de Dagger que iban a salir en defensa nuestra de la salida nuestra. Así que era el Fortín, que eran, en aquel momento era primer teniente Sen y que después fue brigadier Donadile, y la escuadrilla Fortín era. Cuando cruzábamos el estrecho San Carlos, el radar argentino, con el Westinghouse que teníamos, en esa época lo operaba Sarabia, un excelente oficial de Fuerza Aérea, es como que escondió esa maniobra y a último momento aparecieron los Fortín detrás de los Harriers. Y cuando los Harriers vieron que tenían otra escuadrilla de Mirage detrás de ellos, ya tenían que maniobrar diferente y ya habían estado en la persecución, así que abandonaron nuestra persecución. Así que le debo también haber regresado a estos camaradas de combate. Seguro. Ellos, es gracioso porque después me contó Donadile que había tenido una falla eléctrica que casi abandona la misión, pero se acordaron de que nos tenían que defender. Entonces, dice, bueno, para el radar británico no van a saber que si están con capacidad de tiro o no. Entonces igual continuaron para servir por lo menos de amenaza. Y eso realmente nos salvó la vida. Y como decía el Poncho Donadile, lo corrimos con la vaina, por lo menos en esa misión. Claro, seguro. Me surgen cosas. El momento que se va acercando al buque y que recibe tanta intensidad de fuego, y escuchando su relato uno lo imagina totalmente concentrado en el ataque sin preocuparse de lo que venía. O sea, si le pegaban, le pegaban. Sí, es así. Yo cuando dice, qué valor, yo digo que ya cuando estás en ese trabajo, tenés que esperar la mira, tenés que apuntar bien, cuidar la velocidad porque el avión se embala rápidamente, apenas baja, y si se excede la velocidad se pueden romper las espoletas, después las bombas no van a explotar bien. Tenés que hacer puntería con los cañones, cuidar la G, o sea, no bajar ni subir mucho, o sea, son varias cosas del comando del avión en pocos segundos que tenés que cuidar y uno se concentra en eso. Y por otro lado... Lo que sí, a posteriori, para mí fue increíble, porque llegamos prácticamente a última hora del día. Y nuestros queridos mecánicos, yo lo tenía Paleta, por ejemplo, Paleta fue el que más me atendía a mí en el avión, en plataforma, en los preparativos y en cada regreso. Por supuesto, el grupo técnico son mucha gente, muchos mecánicos civiles y militares, oficiales y suboficiales. Yo no podía creer que el avión no tuviera ningún rasguño, no podía creer, porque me habían tirado con todo, realmente fue un fuego intenso. Y este ataque, que fue el primer ataque, fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, lo vieron desde la costa algunos, porque estábamos a escasos 5 o 6 kilómetros de la costa, o sea que para ellos éramos como un pequeño insecto que se tiroteaba con los buques que habían estado hostigando en una situación totalmente desbalanceada, porque ellos estaban en las islas y tienen un buque al que no llegan las armas argentinas y están bombardeando. Así que para ellos fue un momento de júbilo y de alegría dentro de la situación de combate a las tropas nuestras de Fuerza Aérea y Ejército de Marina que estaban alrededor de Puerto Argentino, de la base aérea. Seguro. Entonces vieron la munición, vieron los buques, especialmente el buque mío, con fuego y humo, luego alejándose hacia el horizonte. A pocos minutos después ya se hace de noche, pero hay varios testigos de que le impactamos. Inclusive hay un vicecomodoro y otros, Ian Ariel y otros que me comentaron de que vieron que en mi ataque, vieron que yo había tomado altura, que levanté la nariz y bajé, y pensaron que yo había esquivado un misil, que pasó un misil abajo mío, un misil que puede ser un Sea-Wolf, un Sea-Cat, no sé, pero pasó debajo mío.
yo no lo vi, yo levanté porque quise levantar, pero me dicen, qué buena maniobra, cómo esquivó el misil. Yo no en ningún momento había visto, sí, pero evidentemente nuestra Virgen de Loreto por ahí me ayuda un poquito. Quedan muchas cosas para seguir conversando, pero bueno, se nos vino encima al final del programa. Queríamos fundamentalmente tener este relato, ¿no?, de cómo fue ese ataque del 1 de mayo, del bautismo de fuego, de ser parte del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, sobrevivir a tan intenso fuego de defensa de los buques, el retorno. Uno imagina el aterrizaje, ¿no?, y la recepción por parte de sus camaradas, y en San Julián también, como habrá sido intenso, ¿no? Sí. Aterrizamos individualmente y nos encontramos en plataforma y con el mínimo combustible, o sea, para que tengas una idea, no podíamos cerrar en la maniobra de combustible porque el avión consume mucho a baja altura, así que dar motor y pretender ir a inicial para un nuevo aterrizaje podía ser quedarte sin combustible. Claro. Así que uno tiene que mantener su cuerpito y mente concentrado en eso y no distraerte. Pero eso hace también que cuando bajás la escalera y termina todo, somos humanos, así que yo me acuerdo que me temblaba un poco las rodillas, me vino muy bien el abrazo con la gente, aparte tenía el traje de antiexposición, neoprene, goma, antivuelo, el tema salvavidas y demás, y eso hacía que había transpirado muchísimo, la misma adrenalina, así que realmente fue contarnos y abrazarnos con nuestra gente. Y me acuerdo del jefe de cuadrilla, también el jefe de escuadrón, que dijo, bueno muchachos, primer día de combate, mañana hay que estar alerta, vayan a comer, a descansar, o sea, como si fuera un entrenamiento más. Pero realmente yo admiro y agradezco al equipo que era la Fuerza Aérea y estos mecánicos, ¿no? Nosotros estábamos en la hostería San Julián, o sea, estábamos en combate, pero teníamos una buena cama y una ducha que nos esperaba, pero los mecánicos estaban en carpa, como en trincheras, alrededor de la pista, vivían todos amontonados en un gimnasio, el agua era escasa en la ciudad, así que había que racionarla, se trabajaban todavía un espíritu de trabajo, una cosa increíble que yo rescato como esos valores que cuando uno está motivado por algo tan justo como esto, yo creo que eso combina para que salga lo mejor de las características que tenemos los argentinos. Sin lugar a ningún tipo de dudas. Y el orgullo, además, de haber vuelto con la escuadrilla completa, el orgullo, la satisfacción, la alegría de haber vuelto con su líder y con su numeral número 1 también de regreso a la base, ¿no? Totalmente, eso fue fortuito y fue muy lindo porque no fue lo mismo para otras escuadrillas durante el día. Seguro. Y esa combinación que yo te decía que íbamos a hacer con diferentes aviones, en este bautismo de fuego no se pudo dar porque los Canberras en su descenso estaban muy cerca de la flota y fueron interceptados y derribaron un Canberra, y la escuadrilla de A4 también tuvo la posibilidad de que lo interceptaran y también hicieron ataque a otro buque que teóricamente no tenía que estar en esa posición, y era un buque de nuestra flota de mar, pero por suerte esa bomba no explotó, pero eso hizo que los Dagger estuviéramos en ese momento solos ahí en ese ataque. Vos me preguntabas los trabajos de todo, yo tenía la frecuencia de Malvinas y escuché también cuando García Cuerva dijo a Malvinas que no quería eyectarse porque no tenía combustible para regresar luego del combate con otro Harrier, y en esos minutos decide aterrizar. Entonces intentaron en la base de neutralizar la propia artillería para que no lo bajen, pero eso fue en pocos segundos, fue muy difícil, y aparte los pilotos sabíamos que no podíamos aterrizar en Malvinas porque para el Mirage la pista era insuficiente, pero además que ya era zona prohibida de sobrevuelo en los momentos de alerta roja. Así que esas vivencias las tengo muy presentes porque fueron comunicaciones que le costó la vida en esas horas a los primeros caídos en Malvinas. Esa madrugada habían caído Juquic, que es compañero nuestro también como piloto de Pucará en Darwin. Esa madrugada también hubo ataques y caídos en el mismo puerto argentino, así que estar los tres de regreso fue una gran alegría y bendición. Una última, Comodoro, ¿sigue en actividad? Yo me retiré ya hace 8 años, me retiré como Comodoro, estoy muy agradecido a la institución que me cobijó, me enseñó y me apoyó en mi crecimiento también profesional, y tengo 5 hijos que estudian y trabajan, y soy un
fanático, si se quiere, de una excelente institución como la Fuerza Aérea. Seguro. Y como tengo todavía la beta de piloto intacta, mientras los médicos me dejen, sigo volando y estoy volando en una empresa aérea, vuelo Learjet y además tengo una actividad económica que también que viene ayuda a nuestro retiro, y allí hago vuelos charter y vuelos sanitarios en Cucay, así que estoy al lado del teléfono también y si se quiere un poco operativo. Y el servicio me quedan 2 años, hasta que cumpla 65 años, ya las regulaciones ya no me dejan volar, bueno, ahí sí colgaré los botines, pero mientras tanto puedo seguir volando. Comodoro Gustavo Aguirre Faguet, un agradecimiento enorme por estos minutos, pero fundamentalmente por tanto arrojo y valentía en servicio de la patria. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, un gusto hablar con vos y bueno, a disposición. Y te agradezco a vos este programa y esta difusión de cosas argentinas que vale la pena recordarlas.